¿Cómo les va? Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos comenzando este tramo enseguida con ella, con Daniela Mosetic. Hola Dani, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, muy bien. Y estamos con el señor Mariano Espesapria, caballero. Bien. Muy bien, bueno, tenemos para dentro de un ratito muchas definiciones donde habrá que ver si el Congreso interviene, que es el tema, me parece, de la enorme ansiedad de todos los actores y protagonistas sobre lo que va a pasar en los meses venideros a partir de si va a haber más o menos actividad económica, qué va a pasar con las clases. Acaba de hablar el ministro de Educación y es toda una enorme duda, porque me parece que lo que pasó con el gobernador Kicillof fue también entre lo económico y lo sanitario, por ahora apostar un poco más a lo económico y no tratar de que haya cortes, porque era como una incipiente actividad económica. Pero mucha preocupación, habrá que ver si el Congreso algo termina resolviendo, pero lo que uno ve en la dirigencia política es expectativa y ve que no quiere ninguna definición contundente sobre nada, porque puede haber malos datos en materia sanitaria. Habrá que ver lo que pasa con las vacunas, pero me parece que es uno de los grandes temas del día. Lo otro, lo que pasó con la tragedia del ARA San Juan. Hay proyectos, tiene que ver con investigaciones. Yo pregunto, Espesapria, digo, en lo que tiene que ver con la historia de las causas, recién se está investigando el tema, ¿no? Sí, Porque sí. hay mucho trabajo, algunos colegas que se han movido muy bien. Digo, ahora vamos a hablar de lo que está pasando a nivel legislativo, pero en torno a las causas de la tragedia todavía queda mucho por aclarar, me parece, Sí, está Espesapria, ¿no? radicada la causa en un juzgado federal de Comodoro Rivadavia y queda un montón por aclarar, sobre todo la responsabilidad de la Armada, de la cúpula de la Armada en ese momento, del jefe de la Armada, que se retiró luego, y de una serie de dirigentes, de marinos importantes dentro de la Armada, que era lo que tenía responsabilidad directa sobre el ARA San Juan. Por ese lado, la justicia federal sigue investigando y me da la impresión de que va a haber, van a tener que dar explicaciones estos jefes de la Armada. Por el otro lado, aquí en el Congreso, Pato, hay un proyecto que está incluido en el tratamiento de sesiones extraordinarias, que es un beneficio extraordinario por única vez para los familiares de los marinos que murieron en el ARA San Juan en el 2017, ¿no? Ahí lo tenemos en la placa. Es un beneficio extraordinario por única vez. Es un proyecto que manda aquí el Poder Ejecutivo, elaborado por el Ministerio de Defensa, por el ministro Agustín Rossi. Te digo una cosa, un tema que a mí me llamó mucho la atención y tal vez ustedes compartan esto. En el momento de la tragedia, el oficialismo era Juntos por el Cambio. Y me tocó hablar a mí con gente que había pertenecido al tema de defensa en los años del kirchnerismo. Gente que se manejó con mucha cautela, no carancheó con el tema. Y yo preguntaba por qué, y me dice, porque la verdad, si estuviste ahí, no te digo que esa tragedia se podía anticipar, pero quien pasó por el Ministerio de Defensa o por allí cerca sabía que las condiciones de todo lo que tiene que ver con las instalaciones militares, a nivel Armada, a nivel Fuerza Aérea, a nivel Tierra, era la verdad una situación muy, muy mala. El ministro era Oscar Aguad en aquel momento. Era exactamente. Y yo hablaba con un peronista que había estado cerca de Agustín Rossi, que me contaba eso. Agustín Rossi ya fue ministro de Defensa. Y volvió a ser, efectivamente. A ser ministro de Defensa, pero también la decisión entre lo que es lo político y la conducción y los objetivos políticos con respecto a las fuerzas de seguridad y armadas, y lo que tiene que ver con la infraestructura, con el presupuesto, que a veces no van de la mano. Entonces por ahí tiene que ver con... Y aparte la mirada, generalmente hay una mirada corporativa. Exactamente. Hablando de presupuesto, bueno, fue uno de los reclamos principales que hizo el actual ministro de Defensa cuando le ofrecieron el cargo. Dijo, yo voy, algo así como lo que está pasando en Ciencia y Técnica, pero si nos comprometemos por ley a ir mejorando el presupuesto poco a poco. Eso es ley, me parece, ¿no? Sí. Exactamente. Si no hay más gastos en lo que tiene que ver con la pandemia, habrá presupuesto para eso, me parece, ¿no? Exactamente. El ministro está cuidando el presupuesto. La idea original de un grupo de representados de familiares de los marinos era cobrar una indemnización de $1 billón. El ministro opta por una salida menos onerosa para el Estado, que es una fórmula que ya se aplicó. Perdóname, ¿$1 millón para cada uno era? Sí, era para cada uno. Las 44 la víctimas, evaluación de aquel momento era 55 millones de pesos, luego el dólar fue aumentando. Ahora se va a utilizar una fórmula que ya se aplicó para las víctimas
del atentado contra la AMIA y de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que consiste en pagar 100 sueldos del Sistema Nacional del Empleo Público, que bueno, el sueldo promedio es actualmente de 6.700 pesos. 67.000 Perdón, pesos. 67.000 pesos. Claro. Es decir, que cada familia 6.700.000. Exactamente. Y bueno, es la misma fórmula que ya se aplicó para la AMIA y Río Tercero. Eso está ahora en el proyecto de ley que tiene que ser tratado en extraordinarios, porque así lo determinó el presidente cuando envió el proyecto. Ahí hay un tema que es, hay una parte de los familiares que están representados por Burlando, por el abogado Burlando, reconocido. Esos fueron los que pidieron más plata. El ministro Agustín Rossi se negó a ese tamaño de indemnización. Hay otro grupo que digamos que se mueve por las suyas, que no están nucleados en ese grupo de Burlando, y hay grupos de familiares que viven en el interior del país que están representados por abogados de esas provincias, ¿no? Por lo cual no hay una uniformidad de criterio entre los familiares. Ahora, este proyecto de ley es el que reúne ese beneficio, es el que reúne a casi todos. Digamos. Te digo una cosa, si esto se logra abonar, no sé si en este año legislativo que ya empezó, pero sería como un enorme avance respecto a otros pagos que se han cumplimentado, pero han pasado décadas a veces, ¿no? Sí. Por ejemplo, la Dentro voladura de Río todo, Tercero. exactamente. Esto sí, la verdad, si se da en poco este más de año 3 legislativo, años, exactamente. efectivamente. Bueno, a ver, es una deuda que tiene claro. el Estado argentino porque, bueno, tiene que asumir la responsabilidad. También hay otro sector de los familiares que no están haciendo ningún tipo de reclamo porque son familias muy vinculadas a la Armada y eso por ahí les podría traer consecuencias actuales, ¿no? Y entonces... Bueno, Básicamente los oficiales. Básicamente, Claro. básicamente los oficiales. Por lo cual, yo diría que este es uno de los proyectos que va a recibir sanción durante el periodo de sesiones extraordinarias, porque además toda la dirigencia política, más allá de echarse la culpa por en qué gobierno se hundió el submarino, en cuál no, lo que sí hay una idea general de que el material que utilizan las Fuerzas Armadas viene siendo de malo obsoleto de los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces, esa transformación va a requerir un tiempo más. Bueno, estamos comunicados con el diputado Acef, Alberto Acef, que es integrante del bloque de Juntos por el Cambio. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda acá en DTV. Buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto, gracias por llamar, por invitar al programa. A ver, yo no hay ninguna autocrítica formal de Juntos por el Cambio. No sé si el tema lo amerita, diputado, pero ¿cuál es la mirada suya sobre lo que pasó con la tragedia del San Juan y el rol del gobierno en ese momento de Juntos por el Cambio? ¿Hay responsabilidades? ¿Hubo manejos poco conducentes? ¿Cómo lo ve ahora usted, Acef? Que en ese momento no era por lo menos un oficialista orgánico usted en el momento de la tragedia, me parece, ¿no? No, para nada, yo no era oficialista. Nunca fui oficialista. Por eso, sí, Desde ahora el tampoco. Sí. Desde el año 1976, que era semioficialista con el Frejuli, semi, porque la verdad que el gobierno de Isabel Perón dejaba mucho que desear y uno, en fin, estaba ahí porque había que estar, porque había que ser leal a la propia convicción, pero la verdad que eso no funcionaba. Y además porque la perspectiva del golpe era realmente sombría, nefasta, pero desde aquella época yo jamás fui oficialista. Así que en ese sentido acertó muy bien Carlos en recordarlo. Mire, con respecto a la autocrítica, yo quiero decirle objetivamente lo siguiente. Desde la derrota de las Malvinas y la rendición del 14 de junio del año 82, prácticamente empezó la degradación del equipamiento de las Fuerzas Armadas, por no decir también la degradación misma de las instituciones, es decir, un enrostramiento a las instituciones como responsables, bueno, como corresponde. Y es normal, responsables de una derrota militar y además de un gobierno nefasto como fue el gobierno militar, la dictadura militar. Entonces, frente a dos derrotas tan calamitosas, una tras la otra, las Fuerzas Armadas aparecieron
como las responsables de una situación que, bueno, cada vez era más rechazada por la población. A partir de eso, en lugar de restaurar rápidamente las capacidades militares que necesita cualquier país, sobre todo un país de los recursos que tiene que custodiar la Argentina, hubo un deterioro creciente y ascendente, desde Alfonsín en adelante, incluyendo a Menem, a todos, y por supuesto al gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Perdóneme, diputado, perdóneme. En ese deterioro material que sufría, por ejemplo, la flota, la capacidad submarina de la Armada Nacional, no es responsabilidad de Juntos por el Cambio. En todo caso, tiene una cuota parte de responsabilidad porque, bueno, no hizo tampoco nada fundamental. Pero usted mismo dijo algo muy importante. Rossi y Nil Lagarré, como ministros de Defensa de Cristina Kirchner, también tienen que dar su explicación de cómo fue la reparación, cómo estaba la situación del submarino San Juan, si estaba en condiciones, y obviamente que lo tiene que dar también esa explicación el exministro Aguad, porque todos son responsables. Perdóneme, diputado, una pregunta que ya siguen mis colegas, pero la pregunta es esta: cuando hablamos de presupuesto y tal vez de fortalecimiento, todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, digo, hace 30 años o 40 años Brasil era una hipótesis de conflicto, Chile era una hipótesis de conflicto. Hoy, ¿cuál es la hipótesis de conflicto de la Argentina? Según usted, ¿no? Bueno, primero es muy interesante lo que usted plantea. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de Chile hoy? ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de Brasil hoy? Las de ellos. Porque si atendemos a lo que están haciendo, están incrementando su capacidad operativa militar. Brasil acaba de votar un submarino de última generación y sigue trabajando en el submarino atómico. Y el que votó este año pasado es una serie de votaduras que están previstas en 5 años. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de Brasil? ¿Argentina? Supuestamente. No, yo no digo que sea la Argentina, no. Descarto, gracias a Dios y a las gestiones políticas de unificación, de integración, que empezaron largamente hace muchos años en la historia, porque la empezó incluso hasta Roca, estamos hablando de 100 años atrás, más de 100 años atrás, pero Alfonsín y Sarney dieron un paso en ese sentido decisivo, después Menem continuó, fue una política de Estado con Cardoso. Eso, la verdad que eso hay que aplaudir. La hipótesis de conflicto es las flotas pesqueras que están depredando el mar argentino y por supuesto también la plataforma submarina brasileña. La hipótesis de conflicto es el abisal que tienen ellos, los recursos hidrocarburíferos en el abisal, es decir, en la zona de Santos. Claro, diputado, algo parecido a lo que se piensa que estaba haciendo el ARA San Juan también, ¿no? Digamos, supervisando, controlando la pesca ilegal. El ARA San Juan estaba haciendo una tarea que le correspondía, que era la que le corresponde por ley a la Armada, que era divisar y detectar cómo estaban funcionando en las flotas de pesqueros de altura, sobre todo de China, no solamente de China, incluso había de España, había polacos, había algunos japoneses, taiwaneses, es decir, una invasión invisible, aparentemente invisible, que era la que estaba detectando el ARA San Juan. Ahí tiene una hipótesis de conflicto, Carlos. Claro. Otra hipótesis de conflicto es, evidentemente, la usurpación británica de parte del Atlántico Sur, que no la tenemos que resolver vía el conflicto, pero que no la vamos a resolver desarmándonos. La tenemos que resolver con una diplomacia inteligente, con una Argentina que tenga una diplomacia muy astuta y capacitada, con una Argentina potente
y con una Argentina que además respalda su diplomacia como la respalda todo el mundo a su diplomacia con una fuerza armada disuasiva. Y el verbo disuadir es fundamental en este concepto. Cuando usted no quiere ofender, sino defender, disuade de que lo ofendan para evitar el conflicto. Y para eso tiene que tener capacidades. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetic. Hoy ingresó al Congreso un proyecto para hacer una modificación con respecto al régimen de monotributo, y también hay un proyecto de Juntos por el Cambio que tiene que ver con modificaciones de la cuarta categoría de ganancias. En realidad, más que modificación, es una eliminación. ¿Cómo es ese tema en el que están trabajando y cuál es la propuesta que tiene que ver todo con las contribuciones de los trabajadores? Bueno, con respecto a ese tema, yo tengo presentado un proyecto junto con otros colegas que, entre otros aspectos, elimina literalmente el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. La eliminación es total. Y hay un estímulo a la construcción, que es el gremio que mueve 190 rubros o actividades, y es el que puede sacarnos de la recesión, de modo tal de que todo el que invierta en construcciones nuevas es eximido por la misma cantidad que invierta el pago de bienes personales. Esas dos cuestiones que acabo de señalar están en el proyecto que he presentado, auspiciado, aupado y sostenido por la Asociación de Contribuyentes Argentinos, que es un interesante grupo que está trabajando plausiblemente y por encima de banderías políticas. Ellos también fueron los que impulsaban el premio al buen contribuyente, es decir, al contribuyente cumplidor, pero eso en agosto la Cámara sí fue ley, porque las dos cámaras lo sancionaron. Por lo tanto, eso podemos decir tarea cumplida. Pero ahora está este otro aspecto de eliminar la cuarta categoría y premiar, estimular la inversión en construcción nueva a partir de eximir de impuestos a todo lo que se invierta en esa materia. Diputado Mariano Espesapria le habla. Sí. Acaba de entrar también a la Cámara de Diputados, enviado por el Poder Ejecutivo, el proyecto para modificar el régimen de monotributo. Quería saber si usted ya lo recibió y si tiene alguna apreciación al respecto. No, la verdad, con toda franqueza, sinceramente no lo he visto. El proyecto ese no lo he visto. Entró recién, entró recién. Es muy fresquito. Sobre el mediodía se dio a conocer recién. Bueno, la verdad que no lo he visto, discúlpenme. Me voy a abocar a leerlo como primera medida. Todo lo que sea favorecer la expansión del monotributo me parece muy importante. Si va en esa dirección, yo lo voy a respaldar cualquier idea en ese sentido. Creo que el monotributo llegó para quedarse hace mucho tiempo y llegó para quedarse, hay que mejorarlo. Es un buen sistema. Además hay que premiar, como ya de alguna manera existe, el buen cumplimiento también en monotributo. Sí. Por ejemplo, los monotributistas cumplidores están eximidos de pago hasta junio, de enero a junio, este año, 21. Eso es muy bueno, porque los estímulos y premios en materia tributaria tienen que funcionar como un reloj suizo. Sí. Eso me parece que es muy importante. Diputado, pero voy a estudiarlo. Sí. Sí. No, perdóneme, en el tema de los incentivos a la construcción, por ejemplo, digo, ¿ha hablado algo de este tema, no sé si con Carlos Heller o con otros integrantes del oficialismo, para ver si esto se puede consensuar o todavía no, diputado? ¿O piensa hacerlo? No sé. No, yo lo voy a hacer, sí. La verdad es que hay un problema de comunicación que es producto de esta situación, digamos, de que no hay contacto presencial. ¿No? Claro, la falta de contacto presencial, y máxime para los que tenemos algunos años, como es el caso de Heller y el caso mío,
que en general no podemos o no debemos, mejor dicho, asistir a las reuniones presencialmente. Yo este año estuve en una reunión presencial el mes pasado, en diciembre, pero la verdad es que es poco lo que se puede conversar en esas situaciones. La presencialidad es fundamental en las comisiones. Claro. Y ahí es donde estamos teniendo más virtualidad de la que correspondería, porque es ahí donde está el trabajo de consenso, el trabajo de aunar criterios, de llegar a concordancias que son las que importan a la gente, ¿no? Por supuesto. Diputado, le consulto sobre el temario de extraordinarias también. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con los incentivos a los créditos hipotecarios, lo que tiene que ver con la deuda y la necesidad de aprobar cualquier acuerdo que haya con el FMI, que tiene que pasar por el Congreso. ¿Por dónde cree que debería tratarse algunos otros temas económicos para reflotar la pospandemia? Bueno, yo en principio personalmente comparto y aplaudo todo incentivo a los créditos hipotecarios. Y sin crédito hipotecario, en lo que hablábamos antes de la construcción, por más premios que podamos dar a la inversión, etcétera, siempre va a haber dificultades. El crédito es un arma fundamental de la economía política. Sin crédito no hay economía política que funcione. Y después está el manejo de los incentivos y desincentivos tributarios. Ahora, con respecto al otro tema de la deuda, lo dice la Constitución. Así que lo que tendríamos que alguna vez pensar que hay que volver a cumplir la Constitución estrictamente. No puede haber endeudamiento sin conocimiento del Congreso, por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Diputado, perdóneme que me quedó un número dando vuelta. Usted hablaba de la necesidad casi imperiosa de fortalecer el presupuesto de las Fuerzas Armadas para reequipamiento. Según usted, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿De qué plata hace falta para cierto equipamiento? Porque, bueno, también contábamos al comienzo que Rossi había planteado como, no sé, un reclamo antes de asumir, decir, sí, no tengo problemas, pero tratemos de que haya más presupuesto para que haya plata para equipamiento. ¿Cuánta plata hace falta para un equipamiento medianamente digno y en qué plazo de año, le pregunto? Bueno, está bien. El plazo, por supuesto, no podemos pensar en un año. Tenemos que hablar siempre de plurianual, es decir, varios años, como lo mínimo 3/5 años, sí, para tener un proyecto de reequipamiento. Creo que lo que habría que establecer primero que nada es el porcentaje que se lleva el costo salarial de tanto para en actividad como en retiro y la parte que queda para equipamiento. Si nosotros la relación la tenemos como ahora, prácticamente 85, no queda nada. Claro. Entonces esa relación es la que hay que cambiar. Tenemos que llegar a una relación como mínimo 60% salarios, 40% equipamiento y operatividad. Plata, en cuanto a plata, yo no soy fuerte en esto de plata, la cantidad de plata, pero le podría decir que me parece a mí que no puede bajar de 150, 200 millones de dólares anuales como mínimo, como punto de partida para equipamiento y para modernización de ese equipamiento. Claro. Diputado, ¿qué le parece el proyecto del beneficio extraordinario para los familiares de los marinos del Ara San Juan, que está incluido en el tratamiento de extraordinarias? Los familiares de los 44 inmolados ahí en el Atlántico Sur, con el Ara San Juan, merecen un reconocimiento. Yo me hubiera inclinado por un reconocimiento como a los veteranos de Malvinas, es decir, una pensión especial, vitalicia, hereditaria en algunos casos para los sucesores que, por ser soltera, una mujer, por ejemplo, o tener alguna incapacidad, pueden heredar esa pensión. ¿Por qué? Porque me parece que es lo más justo, lo más lógico,
una indemnización por única vez, aunque sea muy, digamos, abultada o importante, no sé si es el mejor mecanismo. De todas maneras, lo voy a estudiar, lo vamos a estudiar, voy a hablar con la comisión de Defensa, yo soy vicepresidente de la Comisión de Defensa, vamos a hablar de ese tema, pero un reconocimiento hay que darles, eso no tengo duda. Bueno, muy bien, el testimonio del diputado Alberto Asef, un hombre que se está ocupando de temas como muy disímiles, sí. El tema tributario y el tema Ara San Juan. Diputado Asef... Somos multifacéticos, tenemos que ser multifacéticos. Escúcheme, ya que lo tengo ahí... Es nuestra tarea. Una pregunta. Los otros días alguien que usted conoce como el ex senador Pichetto dijo que el jefe de Cambiemos o Juntos por el Cambio es Macri. ¿Usted coincide con esa mirada? Sabe, Carlos, que no dijo exactamente eso, que yo sepa. A ver. Que candidato puede ser, dijo, pero jefe es Macri, dijo, ¿o no? ¿Qué dijo, si no? No, dijo que no se puede. Esto tiene que contextualizarse. Alguien dijo, hay que jubilarlo a Macri. Sí. Y lo que dice Pichetto, y decimos mucho, sí. Es que no hay que jubilar a nadie prematuramente. Ahí está Nancy Pelosi, sí. Que es vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Estados sí. Unidos, ratificada anteayer, sí. Y tiene 80 años. Sí. Y el presidente electo que va a asumir ahora dentro de 10 días, tiene más años que yo y casi los mismos de Heller. Sí. Así que no hay que jubilar a nadie. No hay que jubilar a nadie por anticipado. Eso es lo que yo creo que dijo Pichetto y creo que Macri tiene una función muy importante que cumplir. Máxime, si no va a ser candidato a presidente, porque entonces va a poder ser un ordenador del espacio. Y eso es lo que me parece importante en el papel futuro de Macri. Y útil para todo el sistema institucional. Es decir, que un expresidente ayude a ordenar un espacio político que a su vez, ordenado ese espacio político, trata de ayudar a ordenar todo el sistema institucional político. Ahí estamos. Alberto Asef, diputado, muchas gracias, y hasta cualquier momento. Gracias a usted, Carlos Méndez. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos metimos en el tema de la política. Al final, no ¿qué lo dio pasaba? Como candidato a presidente. Exactamente. Ya lo puso de ordenador. Exactamente. ¿Viste? Pensé, pero es jorobada Mosetic, Yo lo pensé, pero yo pensé lo mismo. Lo puso a ordenar. Igual es muy soberbio los que piensan que hay que jubilar a determinadas personas, ¿no? Sí. En todo caso se los jubila a las urnas, pero no porque se lo piensa nada más. Claro, pasó con Cristina Kirchner también. Claro. Cuando el peronismo estuvo en el llano. Es todo un tema ese, ¿no? Qué linda cuestión, porque digo, vos fíjate que en Estados Unidos, ahora, por ejemplo, con los años sigue teniendo Clinton algún peso, Obama, el propio Carter, menos los Bush, ¿no? Recuerdo ahora. Pero bueno, la verdad que terminás y te vas, ¿no? Desapareces de la escena. Acá eso como que continúa. Tiene otro régimen, ¿no? Porque son dos mandatos y a la casa. Exactamente. Déjame hacerte una aclaración, Pato. Hay dos grupos bien diferenciados de familiares de los marinos de Ara San Juan. Uno de ellos representados por Burlando, otro por Luis Tagliapietra, que es el padre de uno de los muertos. Claro. Padre de Alejandro, uno de los oficiales que murieron en el Ara San Juan. Ellos ven con buenos ojos la indemnización, la aceptan, la ven como un buen gesto, pero no están en la postura de pedir, como el otro grupo que pidió al ministro Rossi $1 millón por cada familia. Claro, claro. Me parece que tiene más sentido con la realidad lo de Tagliapietra, ¿no? Me da toda la impresión que es así. El testimonio de Tagliapietra, ya que estamos, lo decimos, está bien presentado y retratado en un libro de nuestro productor Gustavo Aulego, que se llama Ara San Juan. Al que no lo leyó, se lo recomiendo. Muy bien, qué grande. Efectivamente que había trabajado en eso, Gustavo, efectivamente. Bueno, Mosetic muy interesada, usted la vi en esto que tiene que ver con lo que decía efectivamente Asef, ¿no? Yo pienso lo mismo. Creo, sí. Otro que jubilaron también las urnas fue Carlos Menem en el 2003 y después se ubicó en otro lugar y tuvo su oportunidad electoral también. Pero bueno, creo que este año hubo una reivindicación generacional
generacional de él con Heller, ¿viste? Claro, Era dijo pero se dijo que era más Sí, joven. Después voy a sí, chequear sí. la Wikipedia de Sí, ahí Jeff, deben estar los dos. a ver qué dice. Carlos No, está en 80 y ahí debe andar a ser. Carlos cumplió 80 en octubre Efectivamente. cuando estaba en pleno presupuesto y creo que lo llevó adelante muy Sí. bien, así que no está para jubilar. Para es más, nada. Es más, creo que disfruta bastante de estar en esa Sí, actividad. ha tenido un año tremendo Heller como presidente de Presupuesto y de Hacienda. Terrible. Cuando uno veía reuniones de comisiones, Exacto, así efectivamente. que lo que está dando algunas pistas de lo que viene, que es el año electoral, que la mayoría de los diputados con los que conversamos nos hablan de patearlo para la segunda mitad del año, porque creen que... ¿El patear qué, Dani? Charlar lo electoral. Ah. Meterse en la campaña, creen que por cómo está la situación económica y sanitaria, no ven precedente hablar ahora ya de números de campaña. Por eso, bueno, también surge lo de las PASO, pero creo que en principio va a haber un trabajo fuerte acá del Congreso. Sí. Después sí, por supuesto, se van a ir acomodando las listas, pero en principio aplazar un poquito la charla electoral. La falta de buenas noticias en materia de COVID-19, porque no hay buenas noticias, ¿viste? Hay mucha preocupación, no quieren cortar, pero hay preocupación. Decime, eso, le pregunto a Spesapria, que siempre dice cuidado. Digo, ¿eso alienta la alternativa de la suspensión de las PASO? ¿Le da como un nuevo aire, Spesapria, o no? Nunca estuvo, el proyecto estaba acá en la Cámara de Diputados, lo presentó el diputado Pablo Gelli, y el gobierno, la última letra política que bajó la semana pasada fue que solo va a darle continuidad a ese proyecto en el caso de que la pandemia se haga presente con la misma virulencia que el año pasado. Claro. Si eso sucediera, el gobierno va a acelerar las negociaciones políticas para que ese proyecto se encamine aquí en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, el proyecto está presentado, no está en extraordinarias, pero en cualquier momento, si el presidente lo ve, puede mandarlo en un proyecto de ampliación de las extraordinarias. Hoy hubo varios diputados que pasaron por este programa y dijeron que estaban de acuerdo en la suspensión de las PASO nacionales. Sí. Nacionales. Yo lo único que digo, antes de Sedlin que habló de esto, la verdad, lo que no quiero estar ni yo ni nadie en los zapatos de Guzmán, porque ustedes se acuerdan cuando Guzmán habló frente al Congreso, le preguntó Balibuca qué pasa si tenemos que presupuestar plata para una segunda etapa del COVID-19. Y dijo, no está presupuestado, miró al cielo, apostemos a que el tema esté resuelto, dijo, ¿no? Exactamente. Digo, bueno, la verdad que no está prevista la IFE. No, digo, sería para todos, pero para Guzmán, que esto se prolongue, me parece que es un golpazo muy complicado. Ya es un año trabajoso el que viene, o bueno, perdón. Fíjate, si tenés COVID, ¿viste? Fíjate que el gobierno está reaccionando ahora de una manera distinta a cómo reaccionó al comienzo de la pandemia, que fue entre la actividad... Ahora está priorizando la actividad, es el discurso de Kicillof la actividad hoy. Económica, ¿no? Claro. Es el discurso de Kicillof y el discurso del propio Alberto Fernández. Es decir, también el gobierno tuvo una maduración. ¿Por qué? Porque también, digamos, si no hay un repunte de la actividad económica, eso va, en definitiva va a ir en contra del propio gobierno. Y vos frenás la actividad en la costa, a lo mejor te conviene en términos sanitarios, pero perdés en términos económicos, no hay facturación. Efectivamente. Bueno, a ver, uno de los testimonios en torno a lo que podía pasar con PASO sí, PASO no, el testimonio del diputado tucumano Sedlin. A ver. Hoy me preguntaban acerca de la PASO. Ustedes saben que yo tengo un proyecto para ver si suspendía la PASO, que parece que está medio complicado, porque no ha sido incluido dentro de las extraordinarias. Pero bueno, se entiende, porque hay muchas provincias, la verdad, que tienen propias PASOs provinciales, y ese ha sido un tema que por ahí no se había tenido muy en cuenta, y es imposible para estas provincias tener PASOs provinciales, no tener PASOs nacionales. Es toda una complejidad enorme de logística, sobre todo. Ese tema me parece que es un tema a considerar. Bueno, y ahora vamos a una diputada de la capital federal, un territorio que conoce muy bien Mocetic. Claro, exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos con la diputada Polledo hablando del mismo tema. A ver, ¿qué dice Polledo? Vos no podés sacar las PASO de hoy a la próxima elección. Las tenés que sacar en todo caso para la que sigue, para poder organizarte. El dinero, cuando nos gusta, aparece, y cuando no nos gusta, no aparece. Y cuando tenemos que organizar un velorio de un ídolo popular sin siquiera pensar que van a pasar 1 millón de personas, tampoco se nos ocurrió. Quiere decir, hay que pensar, hay que prever y hay que planificar. Y se encontraría la vuelta. Yo creo que hay que encontrarle la vuelta. Lo que sí estoy segura es que no se puede cortar de hoy para la próxima elección, porque vuelvo a repetir, hay que ver un mecanismo alternativo. Tiene que haber un mecanismo alternativo. Entonces, eso hay que estudiarlo.
Bueno, a ver, digo, si no hay paso para Juntos por el Cambio puede ser un lío, me parece, ¿no? En el peronismo, digo, bueno, va a haber una lapicera compartida, pero, digo, me parece que la verdad en la oposición la paso ordenaría, pero ahora está el larretismo, el macrismo, el Isa Carrió, los radicales, digo... va a ser vamos difícil. a llevarlo de mayor a menor. Ya a ver. Vamos a sacarlo de oposición y oficialismo en primer lugar. Para algunas provincias es complicado sacar la paso nacional. Eso nos explicaban recién de Corrientes, por ejemplo. Tiene elección de gobernador en una fecha, tiene paso, pero también tiene paso provincial también. Entonces, por ahí restringís, sí, por ahí restringís un domingo, pero tenés otras instancias que también van de la mano. Suponete, los cargos provinciales van a veces con la lista de la paso nacional. Entonces, por ahí tenés un acuerdo nacional, pero después tenés las diferencias en el ámbito provincial. Entonces, en primer lugar, ya eso es un lío que varias provincias ya dijeron, ojo, yo tengo la paso provincial y no la voy a dar de baja, como el caso de la diputada Polledo, que Juntos por el Cambio, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, siempre hizo uso de esa alternativa. Gran victoria en su momento de Larreta contra Michetti. ¿Te acordás? Exactamente. Con Macri en contra, que Macri no quería paso. Exactamente, y la oportunidad de, viendo que Juntos por el Cambio logró la unidad, mantener la unidad después de perder las elecciones, bueno, ahora ¿cómo nos vamos a dividir las listas? Sobre todo en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿quién tiene la lapicera? Vamos a paso, porque ahora aparece Carrió. Claro. Aparece Carrió cuando ya se ve que se empiezan otra vez a armar las listas, dice yo voy a ser candidata, Macri sigue vigente y el radicalismo tiene el número. Enseguida viene el señor Espesapria con el tema monotributo, pero te pregunto, Mocetic, digo, por lo que yo sé hasta acá, Polledo es muy, muy cercana a Larreta, ¿no? En esa reivindicación. Exacto. Tienen el aparato ellos también de la ciudad, ¿no? Quieren, si hay paso, ellos controlan una parte importante, bueno, por eso ¿no? creo que el tema por el momento está stand-by. Es un tema que cuando se tocan las leyes que tienen que ver con lo electoral, un cierto consenso hay que tener porque hablan todos los gobernadores, hablan los intereses de los distintos partidos, así que por el momento está en stand-by, lo dijo Yedlin también. Y hay una cuestión que no sé si es uso y costumbre o si es ley, pero que no se pueden modificar las cuestiones electorales en años electorales, también está pendiente. Pablo González, que fue vicegobernador de Santa Cruz, dijo que... Uso y costumbre. Sí, es uso y costumbre. Pero hay un tema también que me decía el otro día un intendente de Gran Buenos Aires, que no solo las oposiciones les conviene que haya paso, también a los oficialismos en algún punto. Claro. Por ejemplo, un intendente llega a un dirigente de su propio partido, pero opositor, que le pide 5 candidatos de las listas y el intendente no está dispuesto a dárselos. ¿Qué hace? Le dicen, bueno, vamos a las pasos. Pero perdóname. Le gana 99-0 y no le da ni uno. Bueno, perdóname. ¿No? Entonces, Casareto dice, yo quiero que haya paso porque yo llegué por la paso. Casareto era un hombre de Busti y no gobierna Busti en Entre Ríos. Él entró porque ganó una elección o ganó por lo menos una minoría. Exactamente, porque si hubiera sido por un acuerdo político, por ahí no estaba en la Cámara de Diputados. Exactamente. Habló de estos temas Jorge Antonio Romero, Frente de Todos, Corrientes. Esto decía Romero, a ver. No sé qué va a pasar con las pasos. Hay una idea, un proyecto de suspenderla este año, la cual yo comparto. Así que, bueno, veremos cómo se... Entiendo que los tiempos todavía dan, ¿no es cierto? En la medida que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto en este periodo de extraordinarias, entiendo que sí, que los tiempos dan de suspenderlo, porque daría tiempo a las distintas provincias, de los distintos sectores, ¿no es cierto?, a partidos a realizar sus elecciones internas para elegir los candidatos, tanto a diputados o senadores nacionales, como era antes, con sus internas partidarias, ¿no es cierto?, cerradas, donde cada uno elegía sus candidatos. Bueno, y en este mar de incertidumbres que es el tema en torno al COVID, la verdad, desde el sentido común, uno dice ahora, si llegamos a julio, no lo quiera así el tema sanitario, pero con problemas, digo, te van a decir, hacer una paso es una locura. Exacto. Pero si esto se cura, te van a decir, ¿por qué vas a hablar de no paso por un tema que está saneado? También depende mucho de eso, ¿no? De cómo lleguemos a julio. El gobierno está monitoreando esa situación, antes de impulsar políticamente el cambio. Señor, a ver, monotributo, que bueno, era tan nuevo que a CEF sabía poco y nada, se estaba interiorizando de lo que sucedía. A ver, características, porque
porque bueno, hay millones de monotributistas, empezá a prever. Así es, el proyecto acaba de ingresar a la Cámara de Diputados, se llama Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para pequeños contribuyentes. Es un proyecto con varios capítulos y lo que hace no es correr las categorías de monotributo, las escalas, sino evitar que las personas que están incluidas en el régimen general de monotributo deban salir del sistema por un tope de facturación. Claro, ese era el problema. El tope corre el tope de facturación para que el sistema se pueda mantener funcionando y no tenga que pagar. Y la verdad que cuando vos salís del régimen general y pasás al otro, empezás a pagar una cantidad de impuestos que se te hace insostenible para muchas actividades que, digamos, profesionales, cuentapropistas que, digamos, necesitan esta actividad para mantenerse. Sobre todo el espíritu del proyecto, que está firmado por el presidente Alberto Fernández, por el jefe de gabinete Cafiero y el ministro de Economía Martín Guzmán, que entró esta misma tarde a la Cámara Baja, digamos, propicia que la actividad económica se vaya recuperando y no poner ese tope para que la gente se vaya cayendo del sistema de régimen general y tenga que pasar a pagar mucho más impuestos. En este es preferible, año, sí, claro. digo, evitan el negreo además, ¿no? Porque a veces, claro, viste, como estás muy condicionado, pasás en la ilegalidad. Así te facilita para quedarte en el sistema. Te quedás en el sistema, facturás y el Estado por su parte recauda. Exactamente. Que es lo que también le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional al gobierno en las negociaciones, que es que se garantice un piso de recaudación de modo tal que el déficit fiscal no sea solamente financiado con emisión monetaria. Bueno, acordate, esto está también muy atado y ligado a lo que discutíamos cuando se hablaba del sistema previsional, donde uno de los grandes problemas, por un lado tenés el tema de que el promedio de vida aumenta, pero lo otro el hecho de que tenés cada vez más trabajadores en negro. Digo, si vos no tenés trabajadores blanqueados, no hay sistema que te aguante tampoco, ¿no? Exacto. Ahí lo que tiene que ver, lo que hablaban, nos explicaba que acá del tema monotributo, es que es un punto nada más. Claro. Pero lo que apunta es una reforma tributaria que tiene que ver con aumentar la recaudación, que se espera que haya algún avance con respecto a eso, con algunos impuestos. Pero esto, lo del monotributo, es algo puntual. Es algo muy puntual, exactamente. Sí, y me imagino que esto, cuando se normalice la actividad económica, esto también va a tener cierto cauce, ¿no? Porque lo que uno ve, no sé cómo estará la temporada de Mar del Plata o de la costa en estos días, uno veía en el ámbito aquí cercano, en el rubro gastronómico, uno veía mucho negro al comienzo de la actividad, claro, mucho negro. Claramente. Siempre es proclive el tema gastronómico. Sí. Y más después de esto, en negro los empleados, encontrar un ticket era como un trabajo arduo. Bueno, hay que tener un poco de tolerancia en el principio, claro, pero que confiamos en que una vez que se reactive todo, porque la economía funciona con la contribución de todos. También es cierto que en el comienzo de la reactivación, por ahí muchos empiezan por el monotributo. Claro. ¿no? Claro. O sea, pero después eso no se puede mantener en el tiempo, porque si hay una relación de dependencia, eso es demostrable judicialmente, claramente. Pero el monotributo sirve también para que la rueda de la economía siga funcionando en sectores que no están blanqueados. Efectivamente. Bueno, así que estamos básicamente con estos dos temas. Recién mencionaba Daniela el tema monotributo y el puntano Cacase justamente decía lo siguiente. El proyecto en sí acaba de ingresar, el texto recién ha tenido su entrada en la Cámara y lo estamos analizando y lo van a analizar los miembros de la Comisión de Presupuesto, pero este es un tema que surgió a partir de la exclusión que se produjo por aquellos que exceden el límite de facturación del monotributo. Entonces el problema es que, claro, aquel que, recordemos el monotributo, lo que se hace es un pago integrado de los distintos impuestos. El que excede eso tiene que pasar al régimen general y a partir de eso pagar por IVA y por ganancias y hacer esas declaraciones y cambiar la forma de pago que tienen. Y aquí hay una situación de que el 75% de los que están en la última categoría se pasó en al menos hasta un 25% de la facturación. Entonces es a ese universo que la AFIP le está bajo este proyecto proponiendo una regularización para que no queden automáticamente excluidos y con eso tengan que pasar a pagar mucho más de repente. Tengamos en cuenta que es una categoría que está hecha sobre todo para los cuentapropistas, que no están ni como autónomos en el régimen general, ni tampoco son asalariados dependientes, sino que en general son independientes, muchos profesionales también, que facturan bajo este régimen y que es un régimen que tiene categorías según el nivel de facturación que se tiene y según el tipo de actividad que se realiza
Y el asunto problemático es que cuando uno excede el monto de facturación límite del monotributo, en general te implica muchísimas más obligaciones tributarias. Entonces, no es menor para el contribuyente, no solo en cuanto al monto de pagar, sino en cuanto al cumplimiento de obligaciones que debe hacer cuando pasa de un régimen a otro, ¿no? Del monotributo al régimen general de IVA y ganancias. Bueno, vamos a un tema ahora muy sensible que tiene que ver con lo que pasa con el cuidado y el respeto por el medio ambiente. Si esta fuese una economía suiza, uno puede decir, bueno, hay que dedicarse al medio ambiente, cuidarlo, protegerlo. Acá también hay que hacerlo porque se lo ataca mucho al medio ambiente, pero uno convive con sectores empresarios que te dicen, sí, pero tengo 1000 problemas, encima me pedís eso. Entonces es una cuestión compleja. Estuvo trabajando Mossetic en eso, pero antes vamos con el testimonio del diputado Arce, que decía lo siguiente, este radical de Formosa. A ver. En la última etapa del año se avanzó muchísimo, con muchas iniciativas. Esto se podía aprovechar más seguramente en el desarrollo a principios de año, pero bueno, más allá de eso, creo que muchos temas que son de interés y que de alguna otra manera necesita la problemática ambiental en la República Argentina se han discutido, más allá de que para solucionar el problema del fuego, es decir, donde muchas provincias tuvieron problemáticas en cuanto al incendio, bueno, más allá de lo que exceda la ley de manejo del fuego, también lo que tiene que ver con la deforestación, estas denuncias que se hicieron, todas estas problemáticas, entiendo de que, bueno, se soluciona con el cumplimiento de los recursos, que es lo que de alguna otra manera está faltando a tratar de garantizar el cumplimiento de la ley. Se han tratado un sinnúmero de temáticas, la educación ambiental, la ley de manejo del fuego, la ley de humedales también se ha discutido. En mi caso, por ejemplo, se ha aprobado un proyecto de mi autoría que tiene que ver con declarar monumento natural a la guaraguazú, que es una especie que está en peligro de extinción y, bueno, y que necesita una mayor protección. Bueno, también lo veo como algo positivo. Así que en lo que es la Comisión de Recursos Naturales se ha trabajado o se ha discutido algunas temáticas, más allá de la forma que podemos estar de acuerdo o no, o de cómo salió la ley de manejo del fuego, que en nuestro caso hemos votado en contra, pero en general se puede decir que hubo una dinámica en cuanto a la voluntad de tratar algunas temáticas. Bueno, temazo. A ver, estoy con el señor Espesapria, estoy con Daniela Mossetic. Yo tengo una cuestión que es la siguiente. Me parece que se hizo mucho en materia de medio ambiente. Por ejemplo, en lo que fue sanear en parte la cuenca del Riachuelo, que estaba rodeada por decenas de frigoríficos donde cualquiera hacía cualquier cosa. Y la cuestión no es el Sena, pero está un poquito, el Riachuelo está un poquito no está mejor. Navegable. Efectivamente, claro, pero bien. Se ha mejorado un poquito, hay más cuidado, me parece que no afectó los intereses de las empresas como para que tenga que cerrar, se pusieron las cosas en algún sentido en orden. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la minería? Gran tema, ¿eh? ¿Puede haber minería sustentable o todas las que son a cielo abierto son malas y rompen con el equilibrio ambiental? Mossetic cuenta todo. No estoy dispuesta a opinar sobre la minería. No, creo que no. Exacto, por supuesto. No está en la agenda parlamentaria por el momento. O sea, eso no contamina. No, además, si vos les preguntás a los diputados de las provincias mineras van a opinar de una manera y el resto de los diputados opinan de otra manera porque tienen la principal actividad económica afectada a la minería. Pero vos sabés que ustedes son chicos, pero a mí me tocó ver acá, que yo siempre me lo acuerdo, un debate en el Congreso, donde un diputado sanjuanino, él se enojaba porque había críticas de todos los sectores para la minería en San Juan. Dice, muchachos, ustedes tienen la soja, ustedes tienen el turismo. En San Juan tenemos minas, ¿qué quieren que hagamos? Y vas a San Juan y recorres, como y hice yo hace algunos años, y te muestran que no hay Sí. pobreza, y te muestran que no hay barrios humildes, pero que no hay asentamientos. Y me tocó estar en dicen, una mina de oro, mina de oro, en el corazón de la provincia de Santa Cruz, donde me llamó la atención cómo se trabajaba y además, ¿sabés que había? No son mineras, porque hay muchos camiones, ¿cierto? Rompen todo, cielo abierto, pero una enorme mayoría de mujeres trabajando con los camiones, ¿eh?
pero la verdad que no sé si eso está bien o está mal. La con el medio discusión ambiente. siempre No pasa sé. también por la cantidad de dinero que queda en el país y la cantidad de dinero que sale. Exactamente. Eso es una discusión porque estamos hablando, en algún caso estamos hablando de expoliación directamente. Claro, ¿no? claro. Entonces me parece que aparte de la discusión ambiental está la discusión sobre, bueno, dónde queda esa riqueza. Pero Chile, por ejemplo, bueno, vive de eso Chile, ¿no? Hace rato. Claramente. Pero todos te dicen que acá la de cielo abierto es como mucho más disruptiva, ¿no? Que es más complicada. Pero bueno. Bueno, te cuento que en la agenda de extraordinarias hay un tema que tiene que ver con lo ambiental. A ver. Primero te hago un resumen cortito. De los 25 temas que mandó en la primera tanda de extraordinarias el presidente Alberto Fernández, ya se trataron 7. Ya son ley 7. Dentro de los que quedan está el proyecto de ley que establece el marco legal aplicable en la Argentina para la elaboración, registro, comercialización y control de los productos fitosanitarios y agroquímicos empleados para la protección, crecimiento y desarrollo de los cultivos. Ya hablando de agroquímicos, sabemos que gran tema, toda la pampa húmeda, efectivamente. Exactamente, donde también... Hasta donde se fumiga, donde no se fumiga. Te das cuenta que en todos lados estamos tratando temas con tironeos y que tienen que ver, por un lado, con la conservación del ambiente y por el otro con la economía. Bueno, este tema que tiene que ver con lo ambiental y también con lo económico, por supuesto, va a estar en la agenda, está ya en la agenda extraordinarias, es un tema que ingresó en la Cámara de Diputados, al igual que el tema de biocombustibles, que ya sabemos que va a estar en la sesión del 20. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? Al trabajo ambiental que se hizo durante 2020 en el Congreso. Por ahí uno piensa que se puso mucho el foco en lo sanitario, en lo económico, pero también hubo lugar para otros proyectos que fueron de relevancia. Te cuento algunos. Diga. El acuerdo de Escazú, que tiene que ver con el acceso... Reivindicado por todos los diputados. Exactamente, sí, con 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. El acuerdo de Escazú contempla el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Busca garantizar los derechos de todos los habitantes a la información, participar en la construcción de decisiones que pueden afectar su calidad de vida y contar con mecanismos adecuados para el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales vinculados a tales derechos. Dar lo que estamos viendo mucho en el Congreso, también como hablábamos hoy de alimentación saludable, dar herramientas a la población, brindar información, capacitar en género, capacitar en temas de violencia, capacitar en todo, dar herramientas y que el Congreso sirva para dar a conocer muchos temas. Medio ambiente, derechos individuales, te dice cualquier analista político que es la agenda no de la Argentina. Es lo nuevo, es la agenda del mundo. Exactamente. No te niegues, dice, no vayas a contramano porque es por ahí, te dicen. Sí. El acuerdo de Escazú establece estándares regionales que deberán ser regulados a nivel nacional y sienta las bases de una estructura institucional de apoyo. La idea es mejorar las políticas, la toma de decisiones y pensarlo racionalmente con la protección del ambiente. Eso fue, bueno, como dijiste vos, 240 votos afirmativos, 4 negativos y 2 abstenciones. Eso en la Cámara de Diputados es un montón. Así supuesto. Que esto fue sancionado el 24 de septiembre. Después hubo otro proyecto también polémico, la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. Ah, también, sí, me acuerdo. Ahí hubo un poquito que más. no salió al final ese, ¿no? Sí, ya lo había dicho Graciela Camaño, el problema era el autor, que era Máximo Kirchner también. Raro matrimonio parlamentario ese, ¿no? Exactamente. Máximo Kirchner y Graciela Camaño. Ahí mirá los números, 132 votos afirmativos, 96 negativos, justamente... Oposición de la sociedad rural, El diputado Mario Arce se refería a ese tema justamente, 4 abstenciones y 18 ausentes, es un montón. ¿A qué venía esto? A frenar los incendios y garantizar la recuperación y restauración de las superficies afectadas. Esto tuvo que ver con los incendios en Córdoba y en otras partes del país. Sí. Y cómo prevenirlos. Si fueron intencionales, bueno, tratar de evitar, tratar de frenar esos negocios inmobiliarios, esos incendios que se hacen a propósito. Y el último punto, porque mañana sigue, Mosetic trajo mucho, pero bueno, tenemos que terminar en un ratito, pero el título de lo último, ¿qué le quedaba por ahí, Mosetic? Pendiente. Los 30 años en caso de incendio en zonas agrícolas que no se pueden cambiar y los 60 años de límite. Muy resistido por las patronales agropecuarias. Por ahí viene el problema. Bueno, atención, Pato y Daniela, con la relación política entre... se está empiojando en este momento por el tema maíz. Exactamente, es un punto de partida, me parece.
Sí, efectivamente. Hay reuniones para decidir qué es lo que pasaba, efectivamente. Muy bien, tenemos que terminar, señor. Muchísimas gracias, Espesapria. Gracias, señor, gracias. Mosetic, muchísimas gracias. También, claro. Hasta aquí nosotros. Enseguida llega ella, Karin Cohen. Hasta mañana, buenas tardes y nos reencontramos en cualquier momento entonces.